El semanario Hildebrand en sus 13 publicó en su número 774 del año 16 del 20 de marzo de 2026 interesante reportaje del periodista Américo Zambrano sobre el informe de la División de Análisis Económico y Mercados Globales del Bank of America sobre Alfonso López Chau, postulante a la presidencia de la República. López Chau no es una amenaza. Lo dice un informe elaborado por la División de Análisis Económico y Mercados Globales del Bank of America. Por Américo Zambrano. Los rivales políticos de Alfonso López Chau, candidato presidencial por Ahora Nación, suelen describirlo como un riesgo para el modelo económico, un político de izquierda radical, un extremista capaz, según sus críticos, de alterar las reglas del mercado, debilitar la inversión y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. López Chau hizo apología al terrorismo, llegó a afirmar el candidato conservador Rafael López Aliaga en Willax TV. Pero fuera del país, esa lectura no es la misma. Un informe reciente del Bank of America, elaborado por su División de Análisis Económico y Mercados Globales, BofA Global Research, ofrece otra evaluación. El documento, dirigido a grandes inversionistas en medio del proceso electoral, sostiene que el candidato no representa una amenaza significativa para la estabilidad económica y que, incluso en un eventual triunfo, los riesgos para los mercados serían limitados. La conclusión no proviene de un centro académico ni de un think tank progresista, sino de uno de los mayores bancos de inversión del mundo. El reporte, titulado Punto de vista de Perú, y fechado el 5 de marzo pasado, se basa en encuestas difundidas a inicios de año para identificar a 5 candidatos líderes: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Mario Vizcarra y Alfonso López Chau. En ese grupo, precisa el documento, no hay figuras de extrema izquierda. En su caracterización, los analistas ubican a López Aliaga y Fujimori como figuras de derecha, a Álvarez como un outsider con posiciones conservadoras, a Vizcarra en la centroizquierda, y a López Chau en la izquierda, aunque con planteamientos que, según su evaluación, no implican un quiebre del modelo económico vigente. Algunos expertos sostienen que es un candidato de extrema izquierda, recuerda el informe en referencia a su entorno político, que incluye al dirigente sindical Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y a la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, Mirta Vázquez, candidata al Senado por Ahora Nación. Afirman que López Chau quiere hacer un cambio de 180 grados al modelo económico ortodoxo del Perú. Nosotros discrepamos basándonos en la orientación más reciente, concluyen los analistas. La razón, según el propio documento, está en el contenido de sus planteamientos. Las propuestas de política económica de López Chau parecen sustancialmente más moderadas en comparación con otros candidatos que están más inclinados a la izquierda, como Roberto Sánchez, Ronald Atencio y Vladimir Cerrón, señala el informe. Para explicar esa diferencia, los analistas desarrollan 4 ejemplos concretos, en los que contrastan las posiciones económicas atribuidas a López Chau con las de candidatos de izquierda radical. El primero es el manejo de las reservas internacionales. El informe señala que algunos postulantes, como Roberto Sánchez, de la izquierda castillista, plantean utilizar directamente los fondos del Banco Central de Reserva, unos $95.000 millones, para financiar gasto social, lo que en la práctica, advierte, implicaría la monetización del déficit fiscal, prohibida por la Constitución. En cambio, aseguran los analistas, López Chau propone tomar una porción de las reservas internacionales, presumiblemente los depósitos del gobierno, incluido el Fondo de Estabilización Fiscal, establecer un fondo soberano de inversión con ese dinero y usar los rendimientos, no los activos, para financiar gastos sociales. Esa, subrayan, es una gran diferencia. El segundo punto es el cambio constitucional.
El reporte reconoce que el candidato plantea modificaciones, pero precisa que no respalda una asamblea constituyente para reescribir completamente la Carta Magna, una de las principales banderas de la izquierda ortodoxa. En su lugar, indican los expertos, propone cambios más específicos, como una mayor descentralización económica y el fortalecimiento de derechos sociales. En nuestra opinión aclaran la descentralización en países de América Latina usualmente ha conducido a peores resultados económicos, particularmente en el frente fiscal, Colombia y Brasil son casos puntuales. Pero eso no quiere decir que la propuesta sea radical. El tercer eje es el empleo. El reporte destaca que el candidato de Ahora Nación adoptaría una propuesta de subsidio al trabajo juvenil. Para los analistas este enfoque contrasta con las propuestas de la izquierda más dura, que suelen centrarse en fortalecer el poder sindical y elevar los costos laborales para el sector privado. El cuarto punto es Petroperú. Según el informe, López Chau está a favor de vender hasta el 49% de la empresa estatal a inversionistas privados mediante una asociación público-privada y mantener el pago de la deuda con acreedores internacionales. Esa posición, destaca el documento, ha sido cuestionada incluso desde sectores de la izquierda, que la consideran una forma de privatización de un activo estratégico para el Estado. Para los analistas del banco, en cambio, ese tipo de apertura al capital privado es consistente con un enfoque más pragmático y menos disruptivo del modelo económico. El análisis introduce, además, un elemento político. Incluso si López Chau llegara a la presidencia, los cambios estructurales serían difíciles de implementar en un sistema con un Congreso fragmentado y con altos requisitos constitucionales para reformas profundas. Sin quererlo, el propio informe reconoce que el poder del legislativo ha crecido en los últimos años, al punto de limitar el margen de acción del Ejecutivo. Bajo ese escenario, concluye el informe, el proceso electoral peruano presenta riesgos limitados para la estabilidad macroeconómica. Algunos de los ejemplos específicos citados por el informe no aparecen formulados con el mismo nivel de detalle en el plan de gobierno publicado por Ahora Nación, según pudo revisar esta revista. Mientras el documento partidario utiliza un lenguaje más general y programático, el reporte del banco atribuye al candidato definiciones más precisas, como la venta del 49% de Petroperú o el posible uso de los rendimientos, y no del capital, de las reservas internacionales. Esa diferencia abre una interrogante sobre las fuentes utilizadas por los analistas. El informe, firmado por un equipo de economistas y estrategas de mercados emergentes del Bank of America, entre ellos Alexander Muller y Lucas Martin, especialistas en deuda soberana y análisis macroeconómico para América Latina, no precisa si esas definiciones provienen exclusivamente del plan de gobierno o si recogen declaraciones adicionales del propio candidato en entrevistas, presentaciones ante empresarios u otros espacios. Consultado al respecto, José Marcelo Salazar, jefe del plan de gobierno de Ahora Nación, señaló a esta revista que, probablemente, los analistas del Bank of America no se basaron únicamente en el documento partidario sino también en los comentarios que hemos hecho ante los medios. Añadió que, a su juicio, el informe refleja una lectura mucho más inteligente que la de algunos economistas que cuestionan la propuesta del candidato. Aún así, la lectura del banco no es compartida de forma unánime en el ámbito local. Economistas consultados por este semanario coinciden en que el plan de gobierno de López Chau, en sí mismo, presenta un tono moderado, pero advierten que el riesgo no está necesariamente en el documento sino en las señales políticas más recientes, en su entorno y en la consistencia de sus propuestas. Efectivamente, si uno revisa el plan de gobierno de Ahora Nación se identifica un planteamiento de carácter moderado, señaló Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto.
El documento, explicó, enfatiza el respeto al marco constitucional, la igualdad ante la ley y una economía con responsabilidad social, reconociendo explícitamente el rol del mercado como motor de crecimiento. Sin embargo, añadió, esa moderación contrasta con las declaraciones recientes del propio candidato, como la propuesta de disponer de las reservas internacionales netas para crear un fondo soberano. Ese tipo de propuestas sí representan un riesgo para la economía peruana, advirtió. En la misma línea, el economista Henry Álvarez señaló que si bien López Chau no plantea radicalismos antimercado, como si lo dejaba saber la propuesta de Pedro Castillo en 2021, existe preocupación por el aumento de la incertidumbre regulatoria. Las recientes declaraciones de López Chau preocupan porque parecen buscar un mayor nivel de intervención estatal, indicó, y advirtió que eventuales cambios constitucionales podrían dejar abierta la caja de Pandora para alterar las reglas de juego de la inversión a largo plazo. Otro foco de preocupación es la brecha entre el plan y el discurso. Mientras que su plan de gobierno se podría calificar de moderado, últimamente el discurso de López Chau está coqueteando con el radicalismo, afirmó Álvarez, quien advirtió que el documento programático podría estar funcionando como una herramienta para tranquilizar a los mercados, mientras que la agenda real del entorno político apuntaría a cambios más profundos. A esas dudas se suman cuestionamientos sobre la viabilidad técnica de varias propuestas. El exministro de Economía David Tuesta ha advertido que el plan incluye programas que no explican su financiamiento ni su implementación. Menciona, por ejemplo, las promesas de mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas sin detallar mecanismos concretos, así como la propuesta de una nueva descentralización sin considerar que cerca del 80% de la inversión pública ya está en manos de los gobiernos regionales, con resultados deficientes. Según su análisis, tampoco se observa una política clara orientada a elevar la productividad. En esa misma línea, Besich subrayó que el factor decisivo podría no ser el plan sino el peso del entorno político. Si existe, al menos en el plano económico, una brecha entre el plan de gobierno del candidato, su discurso y las posturas de algunos de sus principales candidatos al Congreso, indicó. En un eventual gobierno de López Chau, añadió, la composición del Senado podría resultar decisiva. Será un factor determinante para evaluar el rumbo efectivo de la política económica, incluso más que el discurso presidencial, aseguró. Esa preocupación es compartida por otros analistas. Al final, al momento de gobernar de verdad, el entorno pesa mucho más que el plan, señaló el economista Diego Macera. Aunque no identifica propuestas radicales en el documento, considera que la principal incertidumbre está fuera de él, la duda no nace del plan sino del entorno, dijo. Mientras ese debate se mantiene entre analistas y economistas, en las encuestas el candidato ha ido ganando posiciones lentamente. En la última medición nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, López Chau aparece entre los 3 candidatos con mayor intención de voto en los sectores de mayores ingresos. En el nivel socioeconómico AB, alcanza el 9,8%, solo por detrás de Rafael López Aliaga y Wolfgang Grosso, y por delante de Keiko Fujimori. Su respaldo no se limita a ese segmento. En el Perú urbano registra un 9,1%, mientras que en el sur del país alcanza el 14,4%, según el IEP. Las encuestadoras describen su crecimiento como sostenido, sin saltos abruptos. De seguir esa tendencia, su presencia en una eventual segunda vuelta se mantiene como una de las mayores posibilidades dentro de un escenario electoral aún fragmentado e incierto.